todos esos actos pues serán en principio responsabilidad del que lo hace. Pero esa responsabilidad se ve atenuada por otros muchos de los aspectos del hombre que, como ya sabemos por otras clases y que aparece también en el capítulo al principio, porque el hombre es un microcosmos. Y es un microcosmos donde no hay nada que actúe de manera pura, ¿eh? No hay una operación intelectual, puramente intelectual, ni hay una operación voluntaria, puramente voluntaria, como tampoco el resto de sus facultades obran sin repercutir o sin recibir la influencia del resto de las facultades humanas. El hombre es un microcosmos, pero un microcosmos cuyas facultades están integradas entre sí y que constituyen una red de influencias mutuas que pueden tener mucha importancia a la hora de calificar los actos desde los diversos puntos de vista, pero especialmente desde el punto de vista moral. Entonces, el acto de la voluntad puede ser transformado de alguna manera si no hay un conocimiento adecuado. También si la voluntad misma se ve en su libertad afectada por otras circunstancias. Y finalmente, si en las potencias realizadoras en el mundo del acto ilícito de la voluntad, pues se ve transformado de alguna manera, influido de alguna manera. Esto pues se reduce a tres cosas, aunque a veces se entiende que son cuatro, que son la ignorancia, la pasión y la violencia. La ignorancia pues hace que nuestros actos dejen en cierto modo, pierdan en cierto modo su responsabilidad si actuamos urgidos por la vida, pero con dudas o ignorancia. Es decir, en nuestra vida no puede detenerse a considerar un problema moral siempre, sino que tiene la necesidad de obrar en un tiempo, en el tiempo adecuado, en el tiempo en que la vida nos permite llevar a cabo una acción o dejar de hacerla. Entonces, muchas veces obramos pues con duda, con ignorancia o con ignorancia completa. Tal es el caso que pone el libro de alguien que se ve en la necesidad de atender a un enfermo con urgencia y le da una medicina y que cree que tiene una inclinación a creer que le sentará bien, pero no es enteramente responsable de habérsela dado cuando se equivoca. Y también cuando no se equivoca, evidentemente. Fuera de eso, pues está la pasión y especialmente la pasión que se llama el miedo. La pasión es una inclinación somática, podríamos decir, hacia determinados seres que nos rodean. Todos sufrimos todos los días grandes cantidades de pasiones y de inclinaciones de carácter somático, sobre todo en la juventud. Cuanto más joven se es, más se tienen esas inclinaciones y más fuerza tiene. Esas fuerzas, esa inclinación hace que se hagan los actos con más voluntad, aplicando de manera mayor la voluntad, pero resulta que desde el punto de vista de la responsabilidad, disminuye la responsabilidad cuando hay una pasión muy fuerte, de alguna manera. Y dentro de las pasiones, pues una de ellas muy importante es el miedo. Es decir, podemos actuar sometidos a unas circunstancias en las cuales pues el miedo puede llegar a nublar nuestro entendimiento y doblegar nuestra voluntad por un peligro que vemos venir inmediatamente. Y si nosotros pudiéramos eso considerarlo fríamente, pues diríamos, en ocasiones nos ha sucedido a todos decir, pues yo tendría que haber hecho eso, pero salí corriendo o me quedé paralizado o cosas por el estilo. Finalmente, pues también lo que se puede ver afectado, y son de los casos más frecuentemente citados, pues es en la realización de los actos imperados, en los cuales entran nuestras diversas facultades
capaces de intervenir en el mundo que nos rodea. El que está sometido a una violencia exterior que le impide realizar los actos que él quisiera hacer, pues no se le puede achacar que no los haga. Por ejemplo, pues al esclavo o al presidiario. Eso no quita que siga teniendo responsabilidad sobre sus actos ilícitos, es decir, lo que sale de la voluntad, es decir, su querer tiene que ser recto, aunque no le dejen hacer las cosas que debería hacer o dejar de hacer las cosas que le obligan a hacer. Bien, desde el punto de vista físico y exterior, es decir, lo que afecta a las facultades que se mueven de manera imperada por la voluntad, mediatizadas por los actos ilícitos de la voluntad. Bien, de ahí surgen pues unas cuantas cosas que tienen una cierta importancia en cuanto a caracteres o propiedades de los actos morales. Los actos morales se caracterizan por la imputabilidad y la responsabilidad. Y de ellos se deriva una tercera característica, que es la característica de ser meritorias. Meritorias en sentido positivo o en sentido negativo. Esto yo creo que se entiende con relativa facilidad y no quisiera extenderme mucho con ello. La imputabilidad es la condición de los actos morales que hace que nosotros y los demás nos atribuyamos los actos que han salido de nosotros, que proceden de nuestra voluntad. Solo son imputables los actos que se hacen voluntariamente y con conocimiento de causa. Sobre esos se ejercen, sobre la imputabilidad de un acto, pues depende de todos los aspectos que hemos visto en algún momento, que son los que modifican la imputabilidad del acto, como puede ser el miedo, como puede ser la ignorancia u otras cosas también. Y la responsabilidad es una propiedad recíproca, que es la característica de los actos morales, según la cual el sujeto moral se siente él causa. No es que otros digan que uno es causa, sino que él mismo se siente causa y se siente, por tanto, en ese sentido, responsable. Es el que ha producido tal acto y él se siente responsable de ese acto. Y ese acto también, pues la misma responsabilidad, también está afectada por los diversos posibles modificaciones de la moralidad que hemos visto. Esa responsabilidad es una responsabilidad que tenemos en nuestra conciencia, en la cual llevamos pesos de las responsabilidades de los actos que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida, los actos malos que hemos hecho, los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida y que nos acompañan siempre. La responsabilidad también se da de los otros respecto de nosotros mismos y finalmente es Dios, el juez supremo, el que nos achaca, nos considera responsables de nuestros propios actos en la exacta medida en la cual nosotros hayamos sido responsables. Finalmente eso pues se entiende de acuerdo con esto, que a los diversos hombres que nosotros conocemos, pues tenemos una opinión de ellos. No hay que juzgar en el sentido, por lo menos con la pretensión de sustituir al divino hacedor. Pero, de hecho, pues nosotros consideramos que hay unas personas que tienen una mayor valía moral y otras que tienen una menor valía moral.
y eso, aunque no juzguemos públicamente, pues es algo que es necesario en cualquiera de nuestros actos dentro de la sociedad cuando tenemos que elegir a unos y a otros. Ese es un cierto grado de mérito que tiene ante los hombres cada uno de nosotros, según los actos que nosotros hayamos realizado estén encaminados a la perfección nuestra y a la de los que nos rodean. Y lo mismo sucede con el mérito que nosotros nos achacamos, que siempre suele ser muy superior al que tenemos, y el mérito que Dios, al que Dios atenderá, juez supremo, el día del juicio. Bien, todo esto pues son cosas archiconocidas, sobre las cuales pues no insisto. Todo esto supone, indudablemente, una concepción de la libertad, del libre albedrío, mejor que de la libertad, que también se puede llamar de alguna manera a eso, libertad, pero del libre albedrío, que difiere mucho, que difiere enormemente de lo que sucede en la sociedad moderna. En nuestra sociedad, pues vemos que la libertad es algo que está tergiversado. Nosotros nos encontramos que la libertad de la cual hoy nos hablan, y eso lo dice mucho el pensamiento tradicional moderno y actual, pues la libertad moderna es lo que podría llamarse la libertad de espontaneidad, o también que le llaman libertad negativa. Los actos humanos son determinados por la voluntad dirigida por el entendimiento, previa a la reflexión sobre las cosas del mundo y sobre nuestras propias capacidades y sobre nuestro propio ser. Pero el conocimiento racional surge de dos fuentes fundamentales, que son, ya lo he dicho alguna otra vez, son, según el pensamiento Aristóteles, desde el punto de vista natural, quiero decir, pues son dos fundamentalmente. Las dos fuentes de las que bebe nuestro conocimiento en última instancia. Uno es el conocimiento sensible, que ya vimos con la abstracción y nuestra facultad del entendimiento intelectual, pues forma con ellos juicios y forma razonamientos, etcétera, pero todo surge del conocimiento sensible que nos pone en contacto con los seres materiales del mundo que nos rodea. Y otra cosa es lo que nos dicen. Es decir, los datos que proceden de las afirmaciones de los otros. No hay más fuente de conocimiento última en el terreno natural, quiero decir. Bien, el conocimiento sensible, pues por sí mismo no nos da a conocer ninguna regla de moralidad, directamente, inmediatamente. Nos presenta las cosas singulares y concretas del mundo que nos rodea. Y el conocimiento de lo que los demás nos dicen, pues en otros tiempos, en tiempos anteriores a los actuales, pues era un conocimiento que podía ser manejable, pero hoy se ha convertido en una baraúnta de información que necesitaría, para ser admitida, que se conociera según el grado de autoridad de quien habla, de quien nos transmite algo. Evidentemente hay una autoridad, bueno, no evidentemente de manera natural, pero de acuerdo con los que estamos aquí, que somos católicos, pues nosotros entendemos que hay una autoridad que no podemos poner en duda, que es la autoridad de Dios, que se ha manifestado a través de las Escrituras interpretadas por la Santa Madre Iglesia.
Pero fuera de eso, lo que nosotros recibimos del mundo, pues son una serie de opiniones, que unas son de sabios y otras son de lo que opina la mayoría y otras son de múltiples orígenes. Y eso se ha convertido pues, en una enorme marabunta a través de estos medios como el que estamos utilizando. Unas cantidades de informaciones que, que nos resulta imposible procesar. Pues bien, de esas dos fuentes surge el conocimiento. Surge el conocimiento de lo que es y de lo que debemos hacer. La libertad de espontaneidad, por el contrario, se atribuye a la sola voluntad, a la voluntad en solitario. Estas son ideas siempre de carácter racionalista, que separa, que tiene la tendencia a separar unas cosas de otras, y unas facultades como si operaran con entera independencia de las otras. Un entendimiento puro, una razón pura, la crítica de la razón pura, etc. Es decir, la independencia, una cierta capacidad operativa de las facultades por sí mismas. Pues la libertad que hoy se admite es la libertad de espontaneidad, que se atribuye a la sola voluntad. A la sola voluntad. Se da, por supuesto, que de la voluntad surge espontáneamente unas decisiones que no se basan en el conocimiento. Y no se basan en el conocimiento porque no tenemos un conocimiento fiable, sencillamente. La idea de que nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer se basa, en primer lugar, en el nominalismo. El nominalismo podía aceptar el conocimiento científico, una determinada clase de conocimiento científico y experimental. Pero ahí no encontramos ninguna clase de indicación de lo que debemos hacer. Y niega todo conocimiento, toda capacidad de conocimiento metafísico que pueda señalar, como hemos visto en un momento anterior, pueda señalar lo que nos perfecciona y lo que nos resulta dañino para nuestra perfección. Por consiguiente, la ausencia de conocimiento metafísico es una ausencia que imposibilita a nuestro entendimiento adquirir un conocimiento racional de por qué en la naturaleza, un conocimiento racional en la naturaleza de las cosas que se nos ofrecen, que nos lleve a saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces solo queda son conocimientos que se sacan del mundo que nosotros vemos. Pero luego solo queda la autoridad. Y entonces, de acuerdo con el protestantismo, pues en última instancia, que nace dentro de un ámbito donde prevalecía el nominalismo, pues conforme al protestantismo, el hombre pues solo tiene como guía en última instancia aquello que le inspira a Dios a través de la lectura libre de la Biblia. Y esa es la única fuente de conocimiento para lo que se debe hacer, en última instancia. Esa inclinación, bueno, muy superficialmente dicha, tal como lo acabo de decir, pues esa explicación de la autoridad como ayuda fundamental para nosotros, de la autoridad divina como ayuda fundamental para nosotros, para que sepamos lo que tenemos que hacer, eso pues fue decayendo después de las guerras de religión y acabó desapareciendo en el personalismo más radical. De manera tal que la única explicación que se da, la única norma que se da, es que para el hombre es que tiene que hacer lo que libremente quiera, sin el entendimiento y sin la autoridad, de las autoridades reconocidas. Y por consiguiente, la norma de moralidad se halla en la sola voluntad, en la voluntad sin nada más, la voluntad que llaman negativa o de espontaneidad. Ahora bien, es completamente falso que la voluntad
Bueno, el hombre entonces, ¿ante qué se halla? Pues el hombre queda, en cierto modo, en cuanto a lo que surge de él, puesto que no se fía ni del conocimiento religioso ni del conocimiento que pueda surgir del conocimiento del mundo externo, pues el hombre lo único que tiene son sus propias pasiones, las pasiones de carácter animal, las inclinaciones de carácter animal comunes al resto de los brutos, que les inclinan a una cosa o a otra para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, en el hombre, a pesar de que nos enseñan eso, que tenemos que hacer libremente lo que salga de nosotros mismos para ser nosotros mismos, se suelen explicar por diversas razones eso, pero para ser uno mismo, pues el hombre, a pesar de eso, a pesar de que nos digan que tenemos que ser libres y dejarnos llevar por las inclinaciones o caprichos del momento, pues a pesar de que nos dicen eso, el hombre sigue teniendo una necesidad racional de conocer por qué tiene que actuar. Y esa necesidad racional es necesario, deja un hueco. ¿Y ese hueco cómo se llena? Porque una cosa es que neguemos una facultad y otra cosa es que esa facultad no exista. No podemos conocer, según lo que nos dicen, según lo que se ha ido produciendo a lo largo de la Edad Moderna, pero no podemos conocer lo que tenemos que hacer. Entonces, haga usted lo que quiera, más o menos. Pero queremos saber si seguimos queriendo tener un orden en nuestras actuaciones de tal manera que vayamos sucesivamente obteniendo aquello que nos lleve a la perfección. ¿Qué sucede con el que ha sido enseñado en la teoría de la voluntad de espontaneidad? En la teoría según la cual nosotros debemos ser fieles a nosotros mismos y en ese sentido seguirnos en las inclinaciones de cada momento. Pues eso como queda un hueco ahí, les digo, y ese hueco ¿cómo se llena? Bueno, pues Rousseau, de manera muy descarada, pues llega a explicar eso en un texto que aparece en el libro del que ustedes hablaban en un momento, y que es de carácter pedagógico, aparece en el Emilio. Y ahí él dice cómo hay que enseñar al niño. Y al niño lo primero que hay que hacer es quitarle a los sacerdotes y a las iglesias y a las diversas sectas religiosas que pululaban en aquel momento y dejarle libre de ese género de enseñanzas. Porque esas enseñanzas pues, son de unos y son de otros y no se puede uno fiar de ellos. Y más aún de los filósofos, que están todos ellos unos peleados con otros. Y no se acaba de saber cuáles son las doctrinas de unos y otros que tengan cierta capacidad de verdad. Entonces ahí el niño previamente que ha quedado en la ignorancia de la filosofía, le enseñarán matemáticas y otras cosas, pero no tiene conocimientos ni filosóficos ni conocimientos religiosos. Pues ante eso, ¿en qué situación se halla el niño y el profesor? Pues él lo explica de una manera descarada. Sí. Ya podéis daros cuenta, dice, de que seguís un camino opuesto al de vuestro alumno, que cree que siempre él es el dueño. Pero debéis serlo vosotros de verdad. Es decir, el profesor tiene que ser el dueño del alumno, aunque el alumno crea que el dueño es él. No hay ninguna sujeción más completa como la que poseen todas las apariencias de libertad, ya que de este modo está cautiva no nuestros miembros, no nuestro cuerpo, no está cautiva por el miedo, sino que está cautiva la voluntad misma. Es decir, y sigue, no está a vuestra disposición un pobre niño que nada sabe y que lo ignora todo. Pues bueno, eso es perfectamente trasladable a lo que sucede en nuestra sociedad. El hueco ese es llenado
por aquellos que tienen la fuerza de introducir en nuestro entendimiento, sustituir nuestras capacidades intelectuales, de discernir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo con lo que aparece en nuestro conocimiento sensible del mundo y de discernir el peso de las diversas autoridades a las cuales nosotros debemos atender, como eso nos lo han quitado, es el Estado o son las potencias de otro tipo que tienen la capacidad y la fuerza de introducir en nosotros ese sustituto del entendimiento al cual debe seguir la voluntad. Eso es lo que hacen los sistemas políticos modernos, tanto el liberalismo como el socialismo, que ensalzan la libertad de espontaneidad del individuo. Hay que ser libres, libres en ese sentido. Hay que ser libres obligatoriamente. Y que es una libertad de espontaneidad ajena a toda norma externa a los propios sujetos, pero él se ocupa de meter en la cabeza unas normas que acatan, como si surgieran de sí mismos las cosas que ha mandado el Estado convertido en pedagogo. Es decir, los gobiernos tienen que gobernar de acuerdo con las costumbres, etcétera, de las naciones, etcétera, en orden al bien común, natural y sobrenatural. De acuerdo con con la nueva concepción moderna, el Estado es el pedagogo máximo, es el que enseña a todos los demás lo que deben enseñar, Y eso es lo que viene a sustituir en nuestro entendimiento las normas a las cuales debiera acomodarse los actos ilícitos de la voluntad y, por consiguiente, los actos imperados de la voluntad. Pero bueno, esto no es más que un añadido que puede tener su interés, pero que no está recogido en esta parte que ahora vamos a ver, que es la fundamentación de la ética que tiene diversas escuelas. El hombre, solo el hombre, tiende a su bien racionalmente. Esto es, conociendo los motivos por los que apetece y la razón de bien que tiene para él la cosa conocida. Es decir, tiene que conocer racionalmente las cosas para poder aplicar su voluntad. Es decir, tender voluntariamente, no de manera instintiva, sino tender voluntariamente, de acuerdo con la facultad de tender, que es la voluntad, de tender a el bien que se nos presenta por medio de la razón. Pues bien, por virtud de esta forma superior de apetito, se siente atraído diversamente por las cosas del mundo. Entonces, el hombre tiende a unas cosas, si tuviera a Dios delante no podría sino tender a Él, sino someterse a la perfección suya. Pero las cosas que hay en el mundo son todas ellas pues más o menos buenas. Tienen una clase de bien y les falta otra clase de bien. Bajo un aspecto son deseables, bajo otro aspecto no son deseables racionalmente. Entonces, el hombre considera su vida, a poco que no se esté animalizado, porque los hombres tienen una tendencia, sobre todo en la época moderna, a no buscar casi un plan de vida, sino que se dejan llevar de los entretenimientos, de las pasiones, de las necesidades casi somáticas que se le aparecen en cada momento. Pero generalmente el hombre racional tiende a establecer una jerarquía de fines que se someten unos a otros, que unos sirven para alcanzar otros, que sirven para alcanzar otros, a su vez otros y otros, etc. Y eso
pues no puede entenderse si no hay un fin último. Si nosotros hiciéramos a alguien, a un chico, pues le preguntamos socráticamente, ¿para qué haces eso? El chico va a la escuela y entonces pues contestará, el ejemplo que pone aquí, pues irá a clase para estudiar y estudia la lección para aprender. Y luego, ¿y eso para qué? Pues para aprobar. ¿Y para qué quieres aprobar? Para ser bachiller. ¿Y para qué quieres ser bachiller? Pues para iniciar una carrera y obtener un título. ¿Y para qué eso? Pues para tener un empleo. ¿Y eso para qué? Pues para obtener una posición en la sociedad. Y así, si seguimos preguntando ¿para qué? Tendremos que llegar a un final. Tendremos que llegar, deberíamos llegar los hombres a un fin. ¿Para qué vivo y por qué me esfuerzo en esta dirección, en esta otra? Muchos hombres no lo habrán considerado o no lo consideran todos los días o no están obsesionados con ellos. Generalmente sí, yo creo que todos los hombres han considerado eso y muchas veces lo han dejado de lado y se dejan llevar. Pero bueno, si no hay un fin último, de esto lo que se quiere sacar el libro es que si no hay un fin último, tampoco hay un fin primero, inmediato, ni uno segundo ni uno tercero. De la misma manera que al hablar de los seres contingentes, pues los seres contingentes no podrían existir si no hubiera un ser necesario, Dios, del cual que explica la existencia de las cosas que podrían no ser. De la misma manera, no podemos hablar de los fines si no tenemos un fin último, porque el orden carecería, sea cual sea el fin último, dejémoslo de lado, pero tiene que haber un fin último de nuestras acciones, un fin último. Y ese fin último explica todas las acciones que voluntariamente estamos haciendo a lo largo de nuestra existencia. Vivimos y comemos para seguir viviendo y hacer tal cosa y para otra cosa, pero en última instancia estamos buscando algo, un fin último de nuestras acciones. De acuerdo con ese fin último, con esta idea, siempre que los actos podríamos decir que en el caso, dejando de lado cualquier asunto en la moral, pues tendríamos que decir que lo que en una moral cualquiera no se dirija al fin último, pues es malo, y lo que sí se dirija al fin último es malo.